Ay, ay. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo quieren salir? ¿Bendecidos, contentos, enojados? ¿Quieren salir contentos? Bueno, pues todo depende de ustedes, amén. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, hermanos. ¿No hubo micrófono ahora, Paco? Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Y después vamos a leer en el capítulo 17, el versículo 10. Amén. ¿Estamos ahí? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En el capítulo 17, versículo 10, la Biblia nos dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre Celestial, le damos gracias una vez más. Es un privilegio, Señor, estar aquí. Ha sido una bendición escuchar la clase. También, Señor, los himnos, los testimonios, los agradecimientos. Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias porque podemos palpar tu presencia, Señor, saber que estás con nosotros. Señor, todo lo que hemos realizado hasta aquí, si nos fuéramos, nos iríamos, Señor, faltándonos algo, quizás lo más importante, tu palabra. Señor, ruego para que me permitas ser un instrumento que tú puedas usar. Y también, Señor, ruego para que cada uno de mis hermanos puedan recibir tu palabra, Señor, con alegría, con gozo, pero también, Señor, con la actitud de poder ponerla por obra. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos tu gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero hablarles de algo que se llama siervos eficaces. ¿Es usted un siervo, hermano? ¿Se considera una persona sierva, un siervo? Háblenme. ¿Se consideran ustedes siervos? No hay peor cosa para un patrón que el tener un trabajador que no le es eficaz. Cuando el patrón se convence de que su trabajador no le es útil, busca la manera, ¿verdad? Algunos patrones buscan la manera de ponerlo o cambiarlo de lugar. Otros que no son pacientes, inmediatamente les dicen: ¿saben qué? Bye bye, tú no eres para esto. Y algunos prefieren tener un poco de paciencia, ¿verdad? Y los empiezan a mover a los obreros, a los siervos, para ver dónde pueden ser útiles. Pero otros los corren definitivamente. En Lucas 17:10, la Biblia acabamos de leer que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que Dios nos mandó hacer, todavía deberíamos tener la actitud de decir: no he hecho nada, soy un siervo inútil.
Pero quiero que considere eso por un momento, hermano. Cuando ya hayamos hecho todo lo que Dios nos mandó a hacer. No es una oportunidad para escondernos detrás del texto diciendo somos siervos inútiles. Es que Dios esperaba que cuando nosotros ya hayamos hecho todo lo que nos mandó a hacer, entonces todavía nosotros estuviéramos diciendo somos siervos inútiles. ¿Usted ya ha hecho todo lo que Dios le mandó a hacer? ¿Está ocupado? ¿Está enfocado en hacer lo que Dios le ha mandado a hacer? ¿Le interesa ser un siervo de Dios? ¿Le interesa de verdad servir a Dios? Los siervos útiles son aquellos que hacen más de lo que se les pide. Amén. Por eso el texto dice que cuando hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenado hacer, decid siervos inútiles somos, porque en realidad así es. Solamente hicimos lo que nos mandaron a hacer. Pero si quieres ser un siervo excelente, si quieres tener una palabra de aprobación de parte de nuestro Dios, entonces tendrás que hacer un poco más de lo que te mandaron a hacer. La palabra excelencia procede de la palabra excederse. La palabra excelencia tiene sus raíces en la palabra excederse. No solamente te doy poco o te doy poquito, sino que te doy más de lo que había pactado darte. Pacté trabajar contigo, patrón, 5 o 8 horas. Voy a dar un poco más de esas 8 horas. No espero una paga por la siguiente hora que voy a trabajar. Simplemente la satisfacción de ser un obrero excelente, un siervo excelente. Eso es excelencia. Y parece que estamos lejos de eso, hermano. Están muy callados, apenas estamos introduciendo. Hay algunas áreas que hay muchas cosas que podemos hablar de este tema, pero quiero enfocarme en unas cuantas áreas porque creo que son de gran relevancia para nuestra vida y también para el ministerio y también para que a través de esto nosotros podamos alcanzar otras personas a la gloria de Dios. Somos siervos en el trabajo. Amén. Nos contratamos por un precio, aun cuando somos patrones, somos siervos del cliente. La pregunta es, ¿somos siervos eficaces? Si tu caso es que tienes patrón, ¿a tu patrón le dolería que te fueras? El patrón te necesita, hermano. No porque llega alguien que tenga que hacer lo que nosotros hacemos, hermano, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Pero no cualquiera hace lo que hacemos con excelencia. Al patrón le dolería que usted se fuera porque sabe que no va a encontrar otra persona excelente en su trabajo.
¿O solamente tu patrón está teniendo paciencia contigo? También, hermanos, somos siervos en la iglesia. ¿Qué fruto podría encontrar Cristo en nosotros si Él viniera a buscar hoy? Vamos a ir al libro de Mateo, por favor. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Cristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si el Señor Jesucristo, hermanos, esta tarde viniera a buscar un poco de fruto en ti, le pregunto, ¿lo encontraría? ¿Encontraría fruto en ti? Algo que tú excelentemente estás haciendo para Él. ¿Se regocijaría el Señor en ti, en mí? Son cosas que simplemente tenemos que meditar, hermano. Y hay una área más que quisiera abordar en esta mañana. Nuestros hogares. ¿Somos siervos ahí, hermano? Se da el caso de que muchas veces somos muy excelentes obreros en el trabajo. El patrón está admiradísimo con nosotros. Nos aprecia porque somos excelentes. Se llega a dar el caso también de que en la iglesia llegamos a ser excelentes obreros, pero en nuestras casas somos terribles. Esto se da porque nos interesa mucho el dinero que podamos ganar con el patrón. También nos interesa mucho el qué dirán. Y entonces en la iglesia le echamos ganas. Pero en el hogar llegamos a ser pésimos siervos. La pregunta es, ¿le sirve usted a su familia? ¿Le sirve usted a su familia? Le podría yo preguntar hoy, ¿qué ha hecho usted por ellos en los últimos días? ¿Qué ha hecho usted por ellos en los últimos días? Es triste, hermanos, que podamos tener un buen testimonio en la iglesia, un buen testimonio como trabajadores y en nuestros hogares. Queremos que nos traten como reyes. Queremos que todos nos sirvan. Hay un ingrediente muy necesario para ser un siervo útil, hermanos. Sin ese ingrediente no se puede llegar a ser siervo. Se llama amor. Sin el amor, solo fingirás que te gusta lo que haces. Pero cuando tienes amor, te apasionas en tu trabajo.
y haces las cosas con pasión, y es cuando estás dando pasos hacia la excelencia, y ya no estás preocupado por el horario, estás preocupado por lo que estás haciendo, salga bien hecho. En la iglesia lo mismo. Cuando tienes ese ingrediente de amar a Dios, no importan las críticas, no importan los sinsabores que hay, no importa nada, solamente importa que amo al Señor y quiero servir a Dios. Y en el hogar, hermanos, por supuesto que se necesita amar para poder servir. Porque si no servimos, lo primero tenemos que considerar es, ¿amo? Si siempre estoy renegando para hacer las cosas que mi propia familia me pide hacer, a lo mejor las hago, pero las hago porque tengo que hacerlo. Siervo inútil. Cuando tu esposa te pide recoger la ropa que está en ¿cómo se llama? Ahí donde se está secando, en el tendedero, ¿reniegas? Cuando tus hijos te piden un favor, ¿lo haces con alegría? Cuando tu esposo te pide algo, ¿lo haces porque tienes que hacerlo o porque de veras te gusta hacerlo? Porque lo amas. El amor lo mostramos entregándonos, hermanos. Romanos 5:8 dice, mas Dios, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó por nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué era la razón? Simple y sencillamente porque nos amó. Entonces no hay otra conclusión. Si yo me entrego por mi familia es porque les amo. Si ellos se entregan por mí es porque me aman. No puede ser de otra manera. Y cuando es de otra manera, no es amor. Puede ser conveniencia, pueden ser muchas razones, pero no es amor. Cuando le servimos a los demás, estamos honrando y dignificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas nuevamente. Lucas capítulo 22. Lucas 22:27. Cuando nosotros estamos sirviendo, hermanos, estamos honrando el nombre de Dios. Cuando no queremos servir o cuando servimos a regañadientes, estamos haciendo exactamente lo contrario, deshonrar el nombre de Cristo. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ese fue el ejemplo de Cristo, servir. No solamente se entregó en una cruz para morir por nosotros y darnos la oportunidad de la vida eterna a todo el mundo, pero nos enseñó y nos dijo, esto es amar. Nos sirvió a la gente que le seguía. Decimos, porque decimos, ser siervos, porque nos agradan los beneficios de decirnos que somos siervos, pero no queremos servir.
Decimos amar, pero no queremos servir. ¿Ama usted a su familia, hermano? ¿Cómo le sirve? ¿Cómo le sirve? ¿Cómo se los muestra? ¿Por qué razón te tendría que amar tu esposa? ¿O por qué razón te tendrían que amar tus padres? Pues porque son mis papás. Pero ¿de qué manera te has ganado el amor de tus padres? ¿O por qué razón te tendría que amar tu esposo? ¿Qué es lo que usted hace por ellos? El varón dice, pues yo trabajo y les alcanzo la comida. Y la hermana dice, pues yo lavo la ropa, yo les plancho, yo les preparo los alimentos, yo mantengo la casa limpia, y tiene una lista de cosas que hace. ¿Por qué? Está bien, pero lo haces con amor. Esas cosas son las que dentro del pacto no escrito podríamos decir que están ahí. Yo trabajo, yo traigo la comida a la casa, yo traigo el dinero para que se vistan, para que coman, etcétera, etcétera. Y la mujer dice, ok, yo lavo la ropa, yo plancho, yo me encargo de las cosas de la casa. Perfecto. Pero lo haces con amor. Lo haces con gratitud. Ese es el punto. Los jóvenes dicen, los hijos, pues yo hago todo lo que me mandan. Pues ya la Biblia nos dice que somos siervos inútiles y solamente hacemos lo que nos mandan. La pregunta es, ¿haces algo más de lo que te mandan a hacer? Hermano, ¿haces algo más de lo que está dentro de tu idea que son las obligaciones de ti como varón? ¿Haces algo más por ellos? Si tan solo hicieras lo que está, entre comillas, establecido que tendrías que hacer, que es alcanzarles el alimento y todas esas cosas, simplemente eres un siervo inútil en tu casa. ¿Haces algo más por ellos? Manuel, si puede checar ahí en la puerta, hay un carro que está ahí, tiene ratito. Gracias. Hermana, ¿haces algo más de lo que está, entre comillas, establecido que te toca hacer? Buenas tardes, hermano. Si estás haciendo lo que te toca hacer, eres una sierva inútil de todas maneras. ¿Te estás excediendo en lo que te toca hacer? Algunos matrimonios hoy en día ni siquiera saben qué es lo que les toca hacer en casa. Le dice el esposo, me planchas una camisa, y la mujer le contesta, pues planchatela tú si quieres. La mujer le pide dinero al esposo para algo especial y el esposo le contesta, pues ya te di. Y no nos damos cuenta, hermanos, que nuestros hogares están yendo a un caos porque hace falta
que entre nosotros, en nuestros hogares, seamos siervos. La siguiente generación no sabrá ni siquiera lo que significa la palabra ser siervos, porque no están viendo a sus padres ser siervos en su hogar. Por eso es que cuando les mandas a hacer algo, reniegan. Mi hijo, ¿puedes limpiar ahí la mesa? ¿Por qué yo? Siempre me mandas a mí. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y renegar es la misma historia. Hay algo muy importante, hermanos, que como hijos de Dios, que como cristianos necesitamos tener para poder ser como Cristo. En el libro de Hechos, libro de Hechos, yo sé que conocen el texto de memoria, pero quiero leer. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo puedo ser testigo de Cristo si no soy como Él? Él era humilde y Él era un siervo. Se despojó de lo que Él era. Se despojó de ser el Rey de Reyes para venir a convertirse en un siervo, para decirnos, así quiero que vivan. Esto es el ejemplo que les estoy dando, sean como yo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La persona que nos puede ayudar, hermanos, a llegar a ser lo que debemos ser es el Espíritu Santo. Y es la persona de la Trinidad que más ignoramos. Oramos al Padre y queremos tener una relación con el Padre a través de su Hijo y le pedimos todo en el nombre de Cristo y Cristo para allá y Cristo es el Rey. Y el Espíritu Santo que vive en ti, no solamente lo ignoramos, pero también lo entristecemos con nuestra manera de ser. Los hogares están yendo al caos porque no hay siervos. Y estoy hablando de hogares cristianos, hermano. Es triste que las estadísticas cada día están subiendo y más acerca de los divorcios que hay entre creyentes. Porque hay hombres que simplemente no quieren ser siervos. No les interesa ser siervos, no les importa ser siervos, no quieren ser siervos. No están dispuestos a servirle a su esposa y a sus hijos. Porque hay mujeres que no les importa ser siervas y hay hijos que están aprendiendo a no ser siervos. Le pides algo a un muchacho hoy y te va a decir que no. ¿Sabe cuál era el ejemplo de las mamás en el antaño? A ser sumisas, a ser siervas. ¿Y sabe qué lograron ellas? Hijos que fueron siervos. Juan 15:5 dice que separado de Dios, nada podemos hacer. El Señor nos dijo que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo recibiríamos poder, hermano. Recibiríamos poder. Y ese poder era para hacerle testigos. Hoy la gente no cree nada más en un mensaje que hemos memorizado. La gente quiere ver a Jesús.
Nuestros hijos no se van a convertir, hermanos, hasta que no vean a Jesús en sus padres. Y para ser como Jesús, necesitamos ser siervos. Nuestros familiares, parientes en la carne, no se van a convertir a Cristo hasta que vean a Cristo en nosotros. Tenemos hoy en día hijos respondones, madres de familia respondonas y varones también, egoístas y egocéntricos, que no les interesa a ninguno, ni a los varones, ni a las mujeres, ni a los hijos, les interesa ser siervos. Y por eso nuestra sociedad está en un caos. Por eso nuestra sociedad se derrumba desde los cimientos mismos, que es la familia. Porque ahí en la familia, hermanos, nosotros estamos fallando. Sí somos buenos siervos y el patrón tiene muy buenas expectativas de nosotros en algunos casos. En otros ni siquiera eso. En algunos casos el patrón anda buscando cómo correrte. Pero en algunos otros casos los patrones tienen buenas expectativas. En la iglesia tenemos una apariencia. Ese varón es tremendo. Pero en tu casa no quieres hacer nada para Dios ni para tu familia. Si tan solo hacemos lo que nos toca hacer, siervos inútiles somos. No estoy mostrando nada, no estoy mostrando amor cuando simplemente alcanzo la comida a mi familia. Y eso es que decimos que es nuestro más grande logro. Si tus hijos y tu esposa te preguntaran, a ver, muéstrame que me amas, lo primero que vamos a contestar es, pues que no te atiendo, que no tienes comida, que no te hace, que te hace falta, ahí tienes todo. Y la mujer dice, pues me falta tu amor. Pero me falta tu atención. Y el esposo y los hijos le dicen a la esposa, no nos amas. Y la esposa dice, ¿cómo que no les amo? Pues ahí está la comida lista todo el tiempo. Ahí está su ropa planchada todo el tiempo. Ahí está la casa limpia todo el tiempo. Ahí estoy haciendo todo lo que me toca hacer. Ahí está mi muestra de amor. Y el varón dice, no me amas. Eres una sierva inútil. Buenas tardes, hermano. Si tan solo hacemos lo que nos toca hacer, siervos inútiles somos. Y tristemente, hermanos, tenemos, ese es nuestro mayor logro. Tenemos que sacudirnos eso y pensar que en mi casa comienzo con la excelencia. Voy a hacer más por ellos de lo que debería hacer, de lo que se supone que tengo que hacer. ¿Para qué? ¿Para que ellos hagan más por mí? No. Ellos le van a dar cuentas a Dios si fueron siervos útiles o no. Si un día Dios viene a buscar en ellos fruto y no lo encuentra, es el problema de ellos, no es mi problema. Separados de Dios. Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo considero, hermanos, que ese es nuestro problema más grande. Vivimos muy separados de Cristo. No, pastor, yo oro. Sí,
Yo platico con mi hermano, él está en La Paz. Trato de llamarle seguido, o él me llama. Vivimos por muchos años que ni él supo de mí, ni yo supe de él. Y hace unos días, hace un mes, algo así, unos 2 meses, nos contactamos y ahora él me habla, yo le hablo y platicamos, pero estamos separados. El hecho de que oras o ores no quiere decir necesariamente que estás muy cerca de Dios. También los católicos oran, hermanos. También los testigos de Jehová oran. También los mormones oran. Y nos agarramos ahí por todas las sectas. Todos oran. Y eso no quiere decir que Dios está con ellos. Oh, pero yo leo mi Biblia, hermanos. Yo todos los días estoy leyendo mi Biblia. Hermanos, yo doy gracias a Dios. Me faltan 3 libros para terminar la Biblia completa este año. Pienso leerla 2 veces este año. ¿Y eso quiere decir que estoy cerca de Dios? Eso no quiere decir que estoy cerca de Dios. Porque ¿de qué me sirve leer la Biblia si no la estoy practicando? Hay teólogos que se entrenan para distorsionar la palabra de Dios, hermanos, y saben mucho más que nosotros. Y eso no quiere decir que están cerca de Dios. ¿Se acuerdan de Enoc? Dice la Escritura que Enoc tuvo testimonio, antes de partir, tuvo testimonio de haber caminado con Dios, de haber agradado a Dios. ¿Cómo? ¿Qué podría ser una muesca o un ejemplo de verdaderamente yo estoy caminando con Dios? ¿Qué podría ser? Tu anhelo en cumplir en su totalidad la palabra de Dios. Tu temor a Dios, que en la mayoría de los casos no hay. Pastor, yo sí temo a Dios. ¿Y por qué mientes con tanto descaro? ¿Por qué tratas de sobornar con tanto descaro? ¿Por qué robas con descaro? ¿Por qué haces lo malo con descaro? ¿Eso es temor a Dios? Oh, hermano, el temor a Dios es apartarse y aborrecer lo malo. El temor a Dios es aborrecer lo malo, hermanos. No uso la mentira porque sea pecado, porque hay que aborrecer la mentira, porque Dios la aborrece. No defraudo a los demás porque a los demás no les agrada, porque a mi Dios no le agrada. No soborno porque tengo que cuidar el testimonio. El día que el policía te encuentra en una falta, ¿cómo actúas? ¿Cómo nos arreglamos, jefe? Eso es. El día que vas a conseguir un papel en las dependencias de gobierno, ¿cómo actúas? ¿Cómo podría ser que me lo dé más rápido? Cuando vas a sacar la licencia y no la pasas, ¿cómo procedes? ¿Con cuánto nos arreglamos, jefe? Para que me den mi licencia. ¿Eso es temor a Dios? Eso es no tener temor de Dios, hermano.
pero aparentamos porque nos gusta el elogio de ser un buen trabajador. Lo somos porque nos gusta el elogio, y nos gusta el elogio de que en la iglesia nos digan que somos buenos siervos. Pero el punto es, en tu casa, donde nadie te va a exaltar, solo Dios, ahí tú eres un buen siervo. Ahí estás procurando la excelencia en tu hogar, ser un siervo excelente, donde no te van a recompensar con un piropo, donde tal vez con tu actitud vas a provocar que tu familia se convierta también en siervos. Qué bueno, eso es lo que nuestra sociedad necesita hoy en día. Pero ninguno de tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos van a salir afuera a gritar: mi padre es un siervo, un buen siervo. Hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. El ser lleno del Espíritu Santo y ser un siervo eficaz van de la mano. No puedo llegar a ser un buen siervo, un siervo eficaz, un siervo que lleva la segunda milla, un siervo que hace más de lo que le corresponde hacer. Hermano, ese versículo que tenemos ahí en Lucas 17:10 no es un tope, más bien es un incentivo para que nos preocupemos para hacer un poco más de lo que nos piden. No está hablando, hermanos, de que será el tope, sino que será la actitud que vamos a tener cuando ya hayamos hecho todo lo que nos pidieron. Pero no, ni siquiera eso estamos haciendo. Ni siquiera lo que nos corresponde hacer estamos haciendo. Pero te gustaría oír el título cuando llegues a la presencia de Dios: bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? ¿Sí te gustaría oír ese título? Que Dios se dirigiera a ti cuando va llegando a su presencia y dijera: mira, ahí vienen mis siervos santos, siervo, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Mira, ahí viene mi siervo Pedro, ahí viene mi siervo Margarito, mi siervo Wilber, mi siervo Alejandro, Michael, etcétera, etcétera. Ahí vienen mis siervos, siervos útiles. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Quisiéramos oír eso, pero no nos preocupa todavía. Esperamos que nos preocupe cuando ya hayamos llegando a la presencia de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Ya no habrá nada que podamos hacer para mejorar nuestro estatus delante de Dios. Qué triste será llegar a la presencia de Dios, nada más, porque un día me arrepentí de mis pecados. Ya. Porque ahí, cuando llegamos a la presencia de Dios, lo vamos a ver en toda su plenitud y nos va a doler el alma no haberle servido. Porque es muy probable que podamos ver los hoyos donde le clavaron en el madero. Tal vez vamos a poder mirar las cicatrices de la corona de espinas. Tal vez vamos a ver las cicatrices del látigo. Y entonces recordaremos todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces diremos: perdóname, Señor, porque no te serví. Hasta el momento que nosotros podamos entender esta verdad de que ser lleno del Espíritu Santo va de la mano con ser un siervo eficaz,
entonces vamos a poder progresar en nuestro diario vivir. Hasta que se nos meta en la sangre, en los tuétanos, esta tremenda verdad que para poder ser un siervo eficaz, para poder ser un siervo útil en la mano de Dios, para que Dios me pueda usar, porque no es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios puede hacer a través de mí. Entonces necesito ser lleno del Espíritu Santo. Hasta que podamos entender esa idea, hasta que podamos entender esa filosofía de vida, hasta entonces podremos dignificar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Eres un siervo, hermano? Estoy cansado de oír, pues es que siervos inútiles somos. ¿Sí? Pero porque estás haciendo todo lo que te mandó a hacer. No es un salvoconducto para dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Es que se tiene que convertir en una meta, hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando hayamos llegado a esa meta, podamos decir, entonces sí, con mucha alegría, siervos inútiles somos. Y entonces esperar que Dios diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermano, necesitamos oradores. Sábado a las 5:30 de la mañana. Necesitamos siervos que se vengan a arrodillar, a clamar por nuestro pueblo, a suplicar por nuestras familias, a suplicar por nuestros hijos, a suplicar por los médicos, enfermeras y todo el personal que está trabajando duro contra el COVID. Necesitamos obreros aquí, siervos útiles. Estábamos cantando que Cristo está buscando obreros. ¿Habrá uno que diga, yo, Señor, yo quiero servirte? Yo, Señor, me voy a proponer ser ese siervo útil en mi hogar, en mi iglesia, en mi trabajo, con la idea de dignificar el nombre de Dios, no de exaltar mi nombre, sino dignificar el nombre del Señor. ¿No ha llegado a sentir, hermanos, que en vez de tener más fe, en vez de llegar a ser un mejor cristiano, en vez de llegar a ser un mejor esposo o una mejor esposa o un mejor hijo, las cosas van de mal en mal? ¿No se ha sentido así? Es que yo quiero ser un mejor cristiano, pero cristiano es sinónimo de siervo, hermano. No vas a poder llegar a ser un mejor esposo o una mejor esposa. Tú ya diste lo que tenías que dar. Lo que tu carne puede dar, eso es. Respondona, enojona, peleonera. Y el marido igual. Respondón, enojón, peleonero. Y los hijos por la misma causa. Ahí van, por el mismo caminito. Mijo, ayúdame a hacer esto. Ay, apá. Siempre yo, respondiendo y renegando todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero no entendemos que necesitamos al Señor en nuestra vida. No vas a ser mejor esposo, hermano, hasta que entiendas que necesitas llenarte de Dios. No necesariamente de Biblia, no necesariamente de oración. Cosas que tenemos que hacer. No estoy diciendo que debemos dejar de leer la Biblia, ni estoy diciendo que dejamos de orar. Necesitamos a Dios en nuestro hogar.
Solo Él podrá ayudarme en mi carácter, podrá Él ayudarme a tener un carácter de siervo, y entonces mis hijos podrán ver a Cristo en mí. Esa es mi ilusión. El día que yo muera, mis hijos puedan decir en el funeral: miré a Cristo en mi Padre. Hermanos, ¿Dios está contento contigo por cómo eres su siervo? ¿O simplemente está teniendo paciencia contigo? ¿Se acuerdan de la higuera que acabamos de leer? El Señor llegó a buscar fruto y no encontró nada. ¿Sabe qué? Había puras hojitas, como si hubiese fruto, pero no había nada. No había nada que le llenara, hermanos. Ese es el cristianismo de hoy, pura apariencia, pero nada que verdaderamente llene a Cristo. Vengo a la iglesia y ahí estoy, ya cumplí. En la tarde no vas a venir porque ya cumpliste. Pura apariencia. Tu idea es: ya cumplí, ya estuvo, ya. Soy buen cristiano porque fui a la iglesia hoy. Lo triste es que no te das cuenta que tus hijos van a ser como tú. Nuestro Dios está contento con nosotros. ¿Se acuerdan de Job? Ya cierro con esto. Llega el diablo por ahí. Había una reunión de los hijos de Dios y llegó el diablo también. Y Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, le dice Dios. Mira. Y lo elogia delante de Satanás. Dios elogia a Job. Y lo único que Satanás pudo decir es: pues sí, le das todo. ¿Cómo no? Y Dios le dio permiso a Satanás de que le quitara todo. Y lo dejó sin nada. Los hijos, todo le quitó. Y Job mantuvo su actitud. Y vuelve el diablo la segunda ocasión, vuelve Satanás a la presencia de Dios. Y Dios le vuelve a decir: ¿has considerado a mi siervo Job? Aún y cuando me incitaste contra él, mira, guardó su dignidad. ¿Has considerado a mi siervo Job? Hermano, ¿Dios puede decir eso de nosotros hoy en día? Si el diablo llega por ahí a acusarnos o a cualquier otra cosa, Dios podrá decir: mira, ¿has considerado a mi siervo que está ahí en el manantial de vida? ¿Has considerado a mi sierva? Hubo un hombre que le dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Creo que está en Mateo 25. Ya estoy terminando, hermanos. Mateo 25, 26. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siervo malo y negligente. ¿Cuáles de las dos frases crees tú en este momento que Dios diría de ti? Mira mi siervo, o siervo malo y negligente. ¿Te interesa ser un siervo eficaz? ¿Te interesa ser un buen siervo? Tendríamos que comenzar pidiéndole perdón al Señor, porque es algo que no nos ha interesado ser. Y después, rogarle, suplicarle y suplicarle que nos llene de su espíritu. No para jactarnos entre el cristianismo, de que tengo el poder de Dios conmigo, sino simplemente para ser un testigo de Él. La palabra ser un testigo de Él abarca muchas cosas. No solamente voy a ir a predicar el evangelio, que tengo que hacerlo a las calles, pero voy a ser testigo de Él. Oye, Ramón, ¿quién te cambió? Si tú eras un soberbio, si a ti te gustaba tener el primer lugar en las reuniones, si a ti te gustaba que te sirvieran, pues te digo algo, todavía sigo siendo ese. Pero lo que hoy ves en mí es porque no soy yo, es Cristo. Es Cristo. Toda cabeza inclinada, hermanos, vamos a orar. Hermano, quizás tu hogar se está derrumbando. Tú lo sabes. No hay ciencia que te pueda ayudar. Pero hay un Dios en el cielo que te puede ayudar. Bueno, Romero, ¿me alcanza el cojincito amarillo que está allá atrás, por favor? Gracias, hermano. Ahí la mano Mónica le ocupa porque le duelen sus rodillas a la mano. Gracias. Bien, buen siervo y fiel. Entra el gozo de tu Señor. Pastor, es que yo quiero demostrarle a mi familia que les amo. Sírveles. Sírveles. No hagas solamente lo que te corresponde hacer. Sírveles más allá de lo que te corresponde hacer. Quizás a ti no te toca lavar trastes, varón, pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer. No vamos a tener un cambio, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, hasta que entendamos que necesitamos ser testigos de Cristo. Nuestros hijos, aunque estén pequeños, necesitan saber que papi y mami están ahí para servirles. Hermana, quizás no te toca hacer quehaceres de tu esposo, pero
Puedes hacerlos. Quisiera orar por usted, hermanos, en este sentido. ¿Habrá alguien que pudiera decir, pastor, yo necesito ser un mejor siervo? ¿Podría levantar su mano? Quiero orar por usted. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Padre Celestial, en verdad no tengo palabras, Señor, para tratar de esconderme detrás de ellas. Ni siquiera hemos hecho lo que nos mandas a hacer. Y hemos usado, Señor, tu palabra para tenerla como pretexto. No pusiste un tope ahí. Simplemente estás hablándonos de que esa debe ser nuestra actitud. Siervos inútiles somos. Pero tú mereces, Señor. Mi familia necesita siervos. Qué hermosa es una familia cuando hay una disponibilidad de todos los miembros a servirse los unos a los otros. Ahí es cuando podemos ver reflejado a Cristo en esa familia. Porque si vamos a ser testigos de ti, Señor, vamos a ser testigos de que te conocemos, de que conocemos tu doctrina, de que conocemos tu pasión. Pues tenemos que ser testigos de ser siervos, porque eso fue lo que nos enseñaste. Eso fue lo que nos mostraste. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Siendo Dios, nos mostró su amor y vino para servir. Señor, es impactante. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí. Nos ponemos en tus manos. Ruego por las manos que se han levantado esta tarde. Señor, reconociendo que necesitamos ser siervos. Te pido que les ayudes, Señor. Que nos ayudes, porque yo también levanto mi mano con ellos. Padre, necesitamos más de ti para que podamos ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.